están? Yo soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Ok, como ya saben, en este canal hablamos sobre ley de la atracción, sobre manifestación, sobre espiritualidad, sobre mi vida un poco. A veces sacamos cosas de eso, o sea, de las cosas que me han pasado, por si tú pasaste o pasas por algo similar, podamos aprender algo bueno de ahí. También hago pequeños vlogs que no soy experta editando ni nada, estoy en eso, estoy aprendiendo. Pero, si te agrada este tipo de contenido, yo te invito a que te suscribas a este canal. Y bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de cómo encontrar tu propósito de vida. Para encontrar tu propósito de vida, claramente todo esto que voy a hablar es desde mi experiencia personal, desde lo que yo, no sé, desde lo que yo he aprendido desde el lado espiritual y todo, y pues yo se los quiero compartir. Ahora sí, ¿cómo encontrar tu propósito de vida? Creo que lo más importante para esto es ser tú mismo, ¿ok? Y es que de verdad, para ser tú mismo hay que estudiarnos muchísimo. Y no lo digo esto de mala manera ni nada, sino que realmente hay que conocernos a nosotros mismos, porque si no nos conocemos no hay forma de que podamos ser nosotros mismos. Para esto tenemos que ubicar cuáles son nuestros limitantes, cuáles son las cosas que no nos agradan, cuál es nuestro lado sombra. Y hay lados, por ejemplo, ¿no? El lado sombra, que hay cosas que tienes que dejar atrás, tienes que evolucionar para ser una nueva persona. Y hay cosas que vas a tener que integrar con la persona que eres ahora, ¿ok? Porque el lado sombra no solamente es como nuestro lado negativo, sino también esa parte que nos llega a cuidar a nosotros mismos, ¿ok? ¿Cuáles son nuestros limitantes? Esto tiene que ver mucho, bueno, esto tiene que estar muy relacionado con la parte social, con la parte de tu ambiente que te rodea. ¿Por qué? Porque cuando tú vas creciendo, las personas te van poniendo sus propios limitantes, ¿ok? Sus propios limitantes, no los tuyos. Y tú aprendiste a vivir con ciertos limitantes, tú aprendiste a vivir con las opiniones ajenas, tú aprendiste a vivir con la conciencia de los demás. Y eso se fue haciendo parte de ti, pero ahí entra la parte de cuestionar quién eres en este momento, ¿no? Realmente esto que pienso, esto que siento, esto en lo que creo, ¿es realmente yo o es otra persona, ¿no? O sea, es otra voz de otra persona. Realmente soy de esta forma, realmente, o sea, está con cosas súper, podríamos decir, como fácil de meditar. Realmente me gusta este tipo de música y quiero puntuar mucho estas cosas porque sé que la mayor audiencia que tengo en este canal son personas menores a 20 años. Entonces creo que en esta etapa de adolescencia y preadolescencia es la parte en la que todos los gustos que tenemos se vienen, bueno, vienen derivados del círculo que tenemos, ¿ok? Son los gustos, las creencias, ya como lo tocamos, ¿no? Realmente creo que es un análisis muy profundo el que se tiene que hacer para saber quién realmente eres. Porque eso va a significar entonces dejar ir muchas cosas que no van contigo. Y eso es difícil, ¿por qué? Porque ser tú en un círculo donde están acostumbrados a verte de cierta forma, y que llegue el momento de cambiar y de realmente dejarte vivir a quien eres, hacerle fiel a tu esencia y hacerle fiel a tu conciencia, a tu alma, etcétera, etcétera, pues hay personas que ya no van a resonar contigo. Y ese va a empezar el lado difícil, porque va a empezar el proceso de cambio. Cuando tú empiezas a cambiar desde tu conciencia, empiezas a cambiar en tus ideas, en tus creencias, en tus gustos, en todo, lo que eres por dentro, todo lo de afuera se va a ver reflejado también. Hay personas que ya no van a ir contigo, hay lugares a los que ya no vas a concurrir. Eso completamente, hay cosas y la vida te llega a cambiar completamente. Es como esos cierres de etapas que hemos tenido, pero muchas veces es de una forma muy radical. Entonces, eso también es entre comillas, costoso. Costoso, ¿por qué? Porque nosotros estamos como acostumbrados a la misma gente, estamos acostumbrados a ser quienes éramos en cierto momento y realmente ni siquiera, a veces ni siquiera nos molesta ese hecho porque estamos acostumbrados.
eso es lo que estamos acostumbrados a ser parte de algo de lo que en cierto momento debíamos de cambiar o en cierto momento ya no sonaba con nosotros. Tomando esta parte de las pérdidas y de este cambio de absolutamente todo, viene la parte de serle fiel a quien eres. Y a veces eso no es fácil porque estamos en una sociedad donde se juzga mucho quién eres a veces, aunque entre comillas no eres tan importante como crees. Y eso ya lo tocaremos en otro video. Es tan importante como crees. Hay personas que llegan a ser muy hirientes con los comentarios que hacen. Cuando tú llegas a tener ciertos gustos diferentes a los de los demás, se te es juzgado por personas que se creen con superioridad moral ante lo que a ti te llega a gustar. Siento que las personas que llegan a criticar, siento que las personas que a veces llegan a juzgar a los demás por quienes son, por lo que les gusta, por cómo se visten, por lo que hacen y por la persona que son en general, son personas que no están a gusto con quien son en ese momento. Y tienes que aprender que nada de lo que te lleguen a decir, nada de lo que opinen las demás personas, nada de lo que digan las demás personas, tiene que ver contigo. Las personas dan lo que son, las personas dan lo que tienen. Y muchas veces lo que son o lo que tienen no es algo positivo que sume a la vida de los demás. Y tienes que aprender a que nada de eso es personal y no por eso tienes que cambiar quién eres para moldearte a gustarle a los demás. No puedes vivir tu vida moldeándote a gustos ajenos, no puedes vivir tu vida moldeándote a ideas ajenas, a voces ajenas. Realmente eso es muy fácil. Es fácil vivir a como los demás esperan que tú seas. Lo realmente difícil es serle fiel a quien tú eres, porque nuevamente cuando tú eres o muestras la esencia de quien realmente eres, las voces van a empezar a llegar y a llegar y a llegar y comentarios y todo, ¿no? Y por ejemplo, yo pongo la parte de lo que, por ejemplo, yo hago en redes sociales, ¿no? Entonces es más fácil que las demás personas lleguen a opinar o lleguen a mandar mensajes y cosas así, que afortunadamente solamente me han llegado como 2, 3 comentarios como muy fuera de lugar a lo largo de estos 4 años que llevo haciendo, no, 3 años que llevo haciendo videos. Entonces, fortuna. Pero muchas veces no es así y en la vida cotidiana las personas como que a veces están muy mal consigo mismas, entonces no pueden aportar algo bueno a la vida de los demás. ¿Ok? Es muy fácil serle fiel a las creencias de los demás, pero no es fácil serte fiel a ti mismo, porque eso no se te ha enseñado a lo largo de la vida, no se te ha enseñado a hacer lo que tú quieres, a dedicarte a lo que tú quieres, a que realmente te gusten las cosas que siempre te han gustado y que a veces las tengas que esconder. Y cosas así, ¿saben? O sea, hay un largo etcétera, pero ustedes podrían incluir, ya saben, cosas. Y aquí está la parte en la que ya quiero ligar, como la parte de tienes que ser tú mismo para encontrar tu propósito en la vida. Tu propósito, a ver, no es la parte por la cual vinimos a la Tierra. Tu propósito es qué es lo que te gusta hacer en la Tierra, ¿ok? Aparte de esto quiero incluirlo porque creo que es muy importante para los que estén viendo este video, pero el hecho del por qué vinimos a la Tierra es por el mero hecho de experimentar. Claramente referente a mis creencias, no sé cómo lo piensen ustedes, pero me lo pueden dejar en comentarios y yo con mucho gusto los leo. Aquí hay un ambiente de paz, bueno, esperamos que sea un ambiente de paz. Respetamos ideas ajenas y nos gusta siempre como compartir ideas. Entonces, personalmente, creo que vinimos a la Tierra por el mero hecho de experimentar, de vivir, de que nuestra alma pueda conocer el mundo físico y pueda realmente sentir las cosas del mundo físico.
tanto materialmente como emocionalmente y espiritualmente. Ahora, el propósito que tienes tú es dependiendo de quién seas tú. Por ejemplo, yo podría compartirte uno de mis propósitos de la vida que creo que me he dado el tiempo de ver, y es el hecho de motivar a las personas, de poder compartir mis creencias y que las demás personas se puedan cuestionar respecto a quiénes son y qué es lo que, cuál es el propósito que pueden encontrar en su vida, o llegar a motivar o inspirar a las personas. Creo que uno también de mis propósitos es poder que las demás personas se sientan escuchadas. Y profesionalmente, por ejemplo, uno de mis propósitos podría ser estar haciendo videos o en algún momento, y esto lo he descubierto desde chiquita, pero por ejemplo, algo que siempre quise hacer es teatro musical. Siempre toda mi vida quise hacer teatro musical. Y pues claramente aquí van las ideas. No, no puedes hacer eso, es muy costoso. No puedes hacer eso, no te va a dar de comer. No puedes hacer esto, esto y esto. Y entonces todas esas voces se van metiendo en tu cabeza y es como de, bueno, y todo ese propósito que tú tenías desde pequeño se va. Se borró, quién sabe dónde se quedó. ¿Y qué es lo que pasa? Que se formulan nuevas ideas y eso no significa que esté mal. Cada uno va encontrando su propósito a la edad y en el momento adecuado para su vida. Y por ejemplo, ¿no? O sea, personalmente yo me fui perdiendo y luego quise ser doctora, luego quise ser veterinaria, abogada y todo, pero nada, nada me llenaba realmente. Yo terminé mi carrera, mi licenciatura en economía, estoy en proceso de titulación y todo, y es como, madres, pero realmente no quiero dedicarme a eso. Quiero hacer videos, quiero motivar a las personas, quiero dedicarme al arte, también quiero escribir libros, quiero ser actriz, quiero todo eso que realmente fui descubriendo sin importarme ya las voces exteriores o las ideas de las personas que amo, con mucho respeto claramente, pero aparte de incluirlos y a veces dejarlo de lado, descubrí quién era yo y que realmente para crecer en la vida, para descubrir mi propósito, era darme cuenta de qué es lo que quería yo, quién era yo y hacia dónde quería dirigirme, porque cuando tú a veces no tienes tu propósito, cuando tú realmente a veces no te conoces y dejas que la vida te lleve, te sientes como en una ola, te sientes como en el mar, como si estuvieras y no tienes dirección, a veces ninguna, no tienes rumbo. Y ojo, muchas veces la vida, y creo que la vida de verdad, no tiene rumbo alguno, no tiene rumbo alguno. Las cosas son muy inesperadas, la vida te cambia de un momento a otro muy cañón. eh, y eso también está bien. Pero dejarte ir, por ejemplo, y confiar en la vida y en lo que ella tiene, lo que esta tiene preparado para nosotros, ¿no? Ya sea experiencias, conocimientos, aprendizajes y etcétera, etcétera. No es lo mismo a no tener un rumbo fijo a dónde ir, porque muchas veces nos sentimos perdidos y ojo, eso también está bien, sentirse perdido, pero también volverse a encontrar las veces que sean necesarias. No siempre vas a ser la misma persona en tu vida y tienes muchas etapas en la misma o muchas etapas durante un mes o en un año. Y eso también está bien, aprender a respetar nuestro proceso. Pero es eso, volverte a encontrar y saber hacia dónde me quiero dirigir, cuáles van a ser nuestras nuevas metas, nuestros nuevos sueños, qué es lo nuevo que quiero crear, qué es lo nuevo que quiero comenzar. Y creo que también esto de encontrar tu propósito va a ir también muy dirigido al hecho de no puedes ir dirigido con las voces ajenas, porque, ok, cuando ya hablamos de esto de juzgar y todo eso, pero siento que también en este proceso de encontrarte a ti, de encontrar quién eres, de dejarte ir, de dejar salir quién eres realmente y confiar en la vida, también se te regresan como estas partes de si estoy haciendo lo correcto, de si voy en la dirección correcta, de si mejor hubiera escuchado a tal persona y todo. Eso también es válido.
es válido dudar, es válido pues realmente tener dudas en general, es válido a veces cuestionarse también esas partes, pero siempre recordar que confiar en ti, confiar en tu proceso, confiar en tus etapas, confiar en la persona que eres, es lo más importante. Hay personas que te van a acompañar en el camino, hay personas que te van a enseñar, que te van a ayudar a crecer y eso también está bien. Ojo, claramente el hecho de que yo te diga que tú seas fiel a quien eres no significa que no te vas a dejar ayudar por las demás personas. No significa que no vayas a tener amigos o que no vayas a amar a tu familia, claramente no. De apoyarte o saber apoyarte de las personas correctas. Serte fiel a ti mismo te va a llevar a saber poner límites, a saber cuáles son tus límites. Serte fiel a ti mismo te va a ayudar a reconocer cuál es tu camino. ¿Ok? Ya hablamos de ese propósito, pero durante ese propósito también hay un camino. Recordar que tú eres tu guía, recordar que tú eres esa brújula que tanto esperas, que realmente la voz interior es la más sabia y que también tienes que aprender a conocerla, escucharla y honrarla. Honra quién eres sin importar lo que los demás van a pensar, si es que no encajas en ciertos lugares, no importa. Realmente las voces ajenas nunca van a importar. La voz más importante siempre va a ser la tuya. Y esa voz es la que te va a llevar al camino correcto para ti, sin importar relojes ajenos, sin importar metas ajenas, sin importar sueños ajenos. Cada uno de nosotros tiene su vida y tú no viniste a esta vida a vivir la vida de alguien más o de muchísimas personas más. Viniste a crear tu propio camino, viniste a soltar tu propia luz, viniste a vivir tu propia vida, simplemente a vivir. Así que aprovecha este tiempo en la tierra, conócete, séte fiel a ti mismo, hónrate y ámate más que nada en este mundo, ¿ok? Y ama mucho a quienes están a tu alrededor. Todo eso al final va a tener su recompensa y te aseguro que vas a estar gratamente agradecido contigo mismo, contigo misma, contigo misma, por haberte sido fiel, haber creído en ti y haber vivido tu propia vida y no la de alguien más o no conforme a los demás. Entonces, pues nada, solo eso. Espero que este video les haya gustado, espero que les haya servido o lo puedan aplicar en su vida diaria. Yo los veo en un próximo video y pues listo. Bye.